con lo joven que es. Sintió punzadas en el fondo de la nariz y corrió hacia la cocina. De seguir el curso natural de la vida, ella tendría que precederlo a él, que era más de 24 años joven. ¿Por qué Satoru? Tía, lo siento mucho. Se acordó del día en que recibió aquella llamada sin esperanza. A Satoru le habían encontrado un tumor maligno en un reconocimiento médico. Había recibido una cita urgente para operarse y quería que ella firmara una autorización. Noriko se dirigió a Tokio a toda prisa y en el hospital Satoru le explicó cuál era la situación. Nada invitaba al optimismo y, al parecer, cuanto más detalles le daban los médicos, más se desvanecían sus esperanzas. Le dijeron que no había tiempo que perder, pero la operación que le realizaron sin pérdida de tiempo resultó infructuosa. El, el mal se había extendido por todo el cuerpo y se limitaron a cerrar la incisión que habían practicado. Le quedaba un año de vida. Satoru dejaría la empresa, abandonaría Tokio, se iría a vivir con Noriko y así, cuando llegara la hora de ingresar al hospital, ella podría estar allí para cuidarla. Noriko era juez en Sapporo, pero dejó su trabajo para poder acoger a Satoru. A un juez lo cambiaban de destino con relativa frecuencia y no podía descartarse que la trasladaran cuando Satoru estuviera en los últimos días. Gracias a sus contactos entró a trabajar como abogada en un bufete de la ciudad de Sapporo. A Satoru no le gustaba la idea que Noriko cambiara de trabajo por él, pero ella ya tenía el proyecto de ejercer la abogacía cuando se jubilara. Solo se había adelantado unos años. Más bien, ¿por qué no lo había hecho antes? Noriko incluso se arrepintió de haberse planteado ese cambio cuando se hizo cargo de Satoru. Total, ya que cambiaba ahora, hubiera podido hacerlo antes, justo en la época en que más sensible era el niño. Lo había obligado a cambiar de domicilio con frecuencia y, una vez que Satoru había hecho amigos, ella lo arrancaba del lugar al que se había acostumbrado. Ya que tenía que abandonar este mundo siendo tan joven, ojalá le hubiese permitido disfrutar de una niñez más feliz, sin restricciones de ningún tipo. Noriko fingía estar enfrascada en poner en orden la cocina mientras contenía las lágrimas que se le agolpaban en los ojos. Cuando Satoru se dirigió a ella, tía, ¿puedo dejar sin plegar la caja pequeña? Me parece que a Nana le ha gustado. De acuerdo, pero cuando se canse, sácala, ¿vale? Conscientemente alzó la voz para que él no se diera cuenta de que tenía la voz temblorosa. Has encontrado el aparcamiento enseguida. Tenía alquilada solo una plaza en el aparcamiento del sótano y había decidido cedérsela a Satoru, pero para su coche. Noriko había alquilado otra plaza en un aparcamiento cercano. Sí, enseguida. Es el número 7 del rincón. Tía, ¿escogiste el número 7 a propósito? Satoru que se puso contento al ver que tenía el mismo número que Nana. Pues no. Lo hice porque me pareció que la del rincón era más fácil de encontrar. Tras revelarle sin embargues el motivo real, se dio cuenta de que en situaciones como esta tal vez habría sido mejor mentir diciendo, pues sí, era propio de su carácter no haber caído en la cuenta. Antes de responder, arrepentida hizo una pregunta tonta. Nana, ¿es por el número 7? Pues claro, es que tiene la cola en forma de 7. Mira, Satoru quiso coger la nana y mostrarle lo que estaba diciendo, pero la dio la cabeza con sorpresa. ¡Vaya! Nana ha desaparecido. ¡Ay! Fue Noriko quien había lanzado aquel grito extemporáneo. Algo blando estaba restregándose con su pantorrilla. Soltó la cazuela que tenía en la mano que cayó en el suelo, con estrépito. De inmediato se oyó un ¡marramiau! Y el gato salió disparado de entre sus pies. El animal buscó refugio en Satoru, que soltó una risita mientras tomaba en brazos al gato que había corrido hacia él.
Riendo con dificultad, Satoru se disculpó. Lo siento mucho, pobre tía. Mira que tener que vivir con nosotros a pesar de que no te gustan los gatos. No, es que les tenga manía, pero no me inspiran mucha confianza. En la réplica había dejado una disculpa. En cierta ocasión, cuando era pequeña, le habían hecho una caratoña a un gato callejero y éste le había pegado un mordisco descomunal en la mano. Aquella mano derecha que había tenido confiadamente hacia el gato se le había hinchado hasta duplicar su grosor y a partir de aquel día Noriko desconfiaba. De pronto se dio cuenta. ¿Desde cuándo sabía Satoru que a ella no le iban los gatos? Pero si no recogí aquel gato no fue porque no me gustaran, ¿eh? Ya lo sé, tía, ya lo sé. Eso lo sé muy bien. Si obligó a Satoru a desprenderse del gato cuando se hizo cargo del chico, fue debido a sus frecuentes traslados. En la mayoría de las viviendas oficiales se prohíben las mascotas. Si se hubiera quedado el gato, habría tenido que buscar piso por cuenta cada vez que se hubiera trasladado. Pero si a ella le hubiesen gustado los gatos, ¿no se habría tomado quizá esa molestia? O aunque no se tratara de un gato, si a ella le hubiera gustado cualquier animal, ¿no habría comprendido tal vez los sentimientos de un niño a quien separan a la fuerza de su mascota? Cuando Satoru se encontraba en Fukuoka de viaje escolar, una noche se escapó del hotel. Un profesor lo descubrió en la estación y, aparte de reprenderlo con severidad, llamó a Noriko como tutora del chico. En aquel instante, a ella le dio un vuelco el corazón. ¿No habría ido, tal vez, a ver al gato que tuvo que abandonar? El pariente lejano que se había hecho cargo del bicho vivía en Kokura, la primera estación después de Hakata en el tren de bala. Satoru le había dicho una vez que le gustaría ir a visitar al gato, pero ella le había respondido que estaba muy ocupada y que podía ser. Para Noriko, el asunto del gato era un caso archivado. Había encontrado a alguien de confianza que lo cuidase. No había ninguna necesidad de molestarse en ir a ver cómo estaba. El asunto había quedado en que Satoru se había escapado del hotel para acompañar a un buen amigo, pero cuando le contaron todos los detalles a ella le dio otro vuelco al corazón. Por lo visto, el amigo quería ir a un lugar donde había ido con sus padres, entonces divorciados. ¿No habría simpatizado quizás Satoru con el otro niño por la soledad que también él sentía? Por más amigo que fuese de aquel chico, a Noriko no le cuadraba que un niño tan sensato como Satoru se saltara las normas como lo hizo durante el viaje escolar. Si quieres ver al gato, te llevo, cuando se lo propuso. Satoru le contestó que no se preocupara, que aquello no había tenido nada que ver con el gato. Al decirle que no se preocupara, ella no había vuelto a mencionar el asunto y, a la postre, no había ido a visitarlo.